Cadenas de cristal. Capítulo 8. De cautivo a carcelero. Ya está hecho, murmuró Karen. Candy asintió con un gesto leve. Lo sé, dijo a continuación con voz fría mientras se alejaba de la ventana. He estado observando hasta que desapareció entre la arboleda. Me preocupa esta situación, señaló Karen incómoda. Quizá deberíamos haber esperado. No, Neil ya dejó claro que no saldrá de aquí hasta que esté seguro de que estoy encinta. Tiene la intención de confiar en sus caballeros para mantener el control del sitio de Elnor, ya que no creen que progrese en las primeras semanas, y ciertamente no le necesitan allí. Hoy es su primera salida de la fortaleza, y es posible que no vuelva a abandonarla. Vigila a todos con atención para asegurarse de que los criados no se acerquen. ¿No te parece que hubiera notado la ausencia de ese individuo tan enorme? En ocasiones sucumbe al sueño, y la fortaleza permanece totalmente inaccesible, custodiada por sus hombres en cada puerta. Karen, tú sabes que esta era la ocasión perfecta, probablemente la única, para sacar a ese hombre de aquí sin que Neil se entere y provoque un escándalo. Sin embargo, no alcanzó su objetivo, le recordó Karen. Un estremecimiento recorrió a Candy, a pesar de la temperatura agradable en la habitación. No podría hacerlo de nuevo, ni siquiera si él estuviera aquí. Te lo dije ayer, nunca más. Sí, mi ángel, sé que fue difícil, la interrumpió Candy con una risa amarga. Estuvo mal, terriblemente mal. No puedo seguir cometiendo un error para evitar otro. Al principio era necesario para demostrarle a Neil que obedecía sus imposiciones, pero después de que lo convencí de que se marchara, de que su presencia perturbaba tanto al hombre que no podía tentarlo, ya no había razón para volver a ese cuartito. Sin embargo, lo hice. Seguí obedeciendo a Neil ciegamente, pero si me hubiera parado a pensar. ¿Por qué te responsabilizas?, preguntó Karen. El acto no te satisfizo, en cambio a él sí. No, a él no le agradó. ¿Cómo podría disfrutar de algo que detestaba? Karen constantemente luchó contra mí. Se lastimó por intentar resistirme. Odiaba la situación, me odiaba a mí, y se aseguró de que lo supiera. Esos ojos. Un estremecimiento la recorrió de nuevo. Yo no habría podido regresar allí. No hubiera podido obligarlo otra vez, incluso si mi propia vida estuviera en peligro. ¿Y qué pasa si tu plan no da resultado?, preguntó con dudas. Funcionará, es imprescindible. Neil no se enterará de que escapó. Pensará que aún visito a ese hombre todas las noches, después de confirmar si estoy embarazada o no. Le diré que permití que el hombre escapara. No me castigará por eso, ya que no querrá poner en riesgo la vida del niño. Y la vida o muerte del hombre no es fundamental para su plan. Él mismo dijo que nadie creería la palabra de un criado si reclamara al niño. Eso es lo que menos debe preocuparnos. Karen lanzó un suspiro y expresó con inquietud: no estoy segura de que fuera solo un criado. ¿También te diste cuenta de su arrogancia? Me dijo que tenía un escudero que perdió la vida cuando lo capturaron. Oh, por el amor de Dios, otra razón para odiarme, lamentó Candy. Entonces, resulta que era un caballero de origen modesto. ¿Crees que revelará lo que le sucedió aquí a alguien más? No, en absoluto, replicó Karen sin vacilar. En tal caso, no tenemos que preocuparnos por la divulgación de rumores si finalmente hay un niño. Pero, sea como sea, le diremos a Neil que estoy embarazada.
Luego él se marchará a batallar contra ese condenado y belicoso Ashendel. Ojalá el uno acabe con el otro. En cuanto él se vaya, nosotras haremos lo propio. Aún conservo todas mis prendas, que casi equivalen a una fortuna, y en la ciudad podremos obtener un buen precio por ellas. Contrataremos a nuestros propios hombres. Sacaremos a mi madre de la fortaleza Ligan, mientras Nil se encuentra ocupado en Elnor. Y luego viajaremos a Francia y a la corte de Enrique. Lord Nil no estará contento de perderte a ti y a Crental. ¿Acaso crees que eso me preocupa? Casi gruñó Candy con amargura. Después de lo que hizo, solo deseo que nunca más encuentre satisfacción en nada. Avanzada la tarde, parecía que Candy estaba más cerca de cumplir su deseo, al menos de forma temporal. Nil había vuelto poco antes del pueblo, donde solo había encontrado 4 hombres capacitados para ser contratados y 3 más que podrían ser entrenados, cuando recibió un mensaje que lo enfureció. A Candy le alegró ver la situación desde su posición junto al hogar mientras bordaba. Se la permitía bajar al gran salón unas pocas horas al día para que la gente se acostumbrara a su presencia y, más que nada, para que ella pudiera asegurar a quienes preguntaban que Lord Percival estaba en proceso de recuperación, aunque aún no estaba lo suficientemente bien como para abandonar su dormitorio, y continuaba insistiendo en que solo ella le cuidara. Nil había comprendido la importancia de mantener ese engaño y al mismo tiempo afirmar que Montfort no estaba tan enfermo como para no poder cumplir con sus deberes conyugales. Cuando llegara el momento adecuado, simplemente diría que el señor del castillo había sufrido una recaída trágica y había fallecido. Candy observó cómo su hermanastro se tornaba de un color púrpura intenso, presa de una cólera tal que las maldiciones y blasfemias que salían de su boca provocaron la huida despavorida de la mayoría de los criados. En un principio, Candy temió que él hubiera descubierto la fuga del sustituto de su fallecido marido. Sin embargo, a menos que el hombre hubiese cometido la torpeza de dejarse atrapar, tal cosa no era posible, puesto que Nil no había pisado la planta superior desde su llegada al castillo. Al percatarse de su presencia allí, el tono oscuro de su rostro comenzó a desvanecerse, nada más posar la vista en ella. Mientras la contemplaba, adoptó una postura reflexiva, inquietamente reflexiva y calculadora. Candy contuvo el aliento al verlo acercarse, sintiendo de repente un terror insoportable ante la idea de verse obligada a asumir de nuevo otra actitud infame. No obstante, al escuchar sus palabras, casi se le escapa una risa, pero la reprimió de inmediato, temiendo una posible reacción violenta de su parte. No tengo la menor idea de cómo descubrió que ahora Crental me pertenece, pero lo sabe, ya que Ashendel me ha seguido hasta aquí. ¡Maldita sea ese hombre, es incansable! Pensé que habías dicho que estabas en Elnor. Así es, estaba, pero al parecer le advirtieron sobre el avance de mi ejército y escapó antes de que comenzara el asedio. Posiblemente haya formado otro ejército, pues se dirige hacia aquí, con más de 500 hombres, bajo el estandarte del halcón. Si ha formado un nuevo contingente, ¿por qué no lo ha enviado directamente a Elnor para derrotar al tuyo? No seas necia, Candy, respondió Nil con impaciencia. El castillo de Elnor era el bastión de tu padre. Conoces la solidez de sus defensas. Los hombres que Ashendel dejó para defenderlo pueden resistir durante semanas. No tiene prisa por regresar a Elnor, sobre todo si sabe que estoy aquí, solo con un grupo reducido de hombres. Si me captura, puede imponer condiciones que conllevarán la desbandada de mi ejército. O simplemente puede acabar contigo. Su mirada hostil no intimidó a Candy, quien se complació al observar cómo la tez de su hermano se tornaba de un pálido antinatural. ¿Estás seguro de que se trata de él?, inquirió Candy. Elnor se encuentra a 2 días al este de aquí. Es imposible confundir sus colores. O ese maldito halcón negro sobre fondo plateado. Es él, sin duda alguna, y estará aquí en menos de 1 hora, por lo que debo partir de inmediato. ¿Y yo?
¿Qué papel juego en todo esto? Esa bestia conquistará esta fortaleza, sin importar que yo esté aquí o no. Sabe que es mía y ha jurado tomar todo lo que me pertenece por nuestra intromisión en Ravenshire. ¡Maldito sea! ¿Por qué no le basta con la muerte de mi padre? Como estas palabras no iban dirigidas a ella, Candy no le respondió. No podía entender la venganza, al menos no en esa magnitud. Pero no le inquietaba que el señor de Ashendale se acercara, ni que Neil se propusiera abandonarla para combatir al invasor. Cualquier cosa que le frustrara y desbaratara sus codiciosos planes sería bienvenida por ella. Tú vas a ser quien negocie cara a cara con él, continuó Neil. No te preocupes, no te hará daño. Hace unos meses capturó a otra de mis vasallas, Lady Annabel, y solo le exigió que le jurara fidelidad. Haz lo mismo si te lo pide, no tendrá importancia. Yo regresaré en 2 o 3 días con el ejército para derrotarlo. Sí, aquí es mejor que en el castillo de Elnor, porque Crintal es más sencillo de rodear. Y ahora tengo suficientes hombres para hacerlo, el triple que él. No tengas miedo, Candy. En poco tiempo volverás conmigo. Después de pronunciar esas palabras, la sujetó firmemente por los hombros y le dio un beso, que estaba muy lejos de ser fraternal. Candy sintió una mezcla de sorpresa y repulsión. Hasta entonces no había sospechado que él la deseaba. Solo tras la partida de Neil, Candy asimiló que ella y su madre se habían librado de la furia de aquel hombre gracias a una fortuita distracción. Su mente estaba tan absorbida por la amenaza que suponía Ashendale y la acuciante necesidad de vencerlo, que había relegado al olvido al hombre que debía estar encadenado en el piso superior. De haber permanecido allí, Candy se habría encontrado en la tesitura de justificar su presencia ante los invasores cuando estos tomaran el control de la fortaleza. Afortunadamente sus preocupaciones no iban por ese camino. Al principio no le dio importancia a las indicaciones de Neil, ya que su plan era abandonar Crintal nada más él se marchara. Sin embargo, no tardó en descubrir que el muy canalla se había llevado a todos los guerreros y hasta el último caballo. Pensó por un momento en ir al pueblo y esconderse allí, dejando la fortaleza a merced del viento, ocupada nada más que por los criados que recibirían al ejército de Ashendale. Pero Ashendale no solo buscaba venganza, sino también conquista, y un hombre así era capaz de incendiar el pueblo, con tal de encontrar a Neil o a la nueva dama de Crintal. Huir al bosque tampoco era una buena idea. Sin recursos y a pie, no llegaría a tiempo para salvar a su madre antes de que Neil descubriera la verdad. No le quedó más remedio que seguir sus instrucciones. No tenía otra alternativa. No exigiría nada. Esperaría a ver qué condiciones le ofrecían y luego pensaría qué hacer. Nadie podía sospechar que la fortaleza estaba desprotegida. Las almenas y la puerta estaban cerradas, dando una impresión de una sólida defensa. Desde el exterior, Crintal aparentaba ser una fortaleza bien protegida. Candy estaba segura de que podría obtener buenas condiciones para ella y los criados. Una vez se hubiera producido el encuentro con Ashendale y comprobado la naturaleza de ese hombre, tal vez pudiera recurrir a él y solicitar su ayuda. Si resultaba ser mejor que Neil, estaría dispuesta a someterse a él. Sin embargo, Ashendale ya se había apoderado de 3 de las propiedades de Candy y era poco probable que se las devolviera. Ella optaría por no mencionarlas. Otras propiedades seguían bajo el control de Neil, pero Ashendale tenía la intención de reclamar todo lo que estaba bajo el dominio de Neil. Visto de ese modo, ella no tenía nada con que negociar. Aunque, en realidad sí, quizá podría ayudar a Ashendale. Conocía los planes de Neil y podría advertirle que él regresaría. Pero, ¿Ashendale la creería? Karen insistía en acompañar a Candy hasta la entrada, pero esta última la persuadió de que era más útil en el salón, donde podía sosegar a los criados, cada vez más nerviosos
ante la inminente llegada del ejército de Ashendel. Candy solo se llevó consigo 4 sirvientes, pero nada más que porque no tenía la fuerza suficiente para levantar las pesadas protecciones de las troneras. Lamentablemente, la espera había sido demasiado larga. El ejército ya estaba a la vista, a una distancia que no superaba los 100 pasos. La visión de la fuerza compuesta por más de 500 hombres armados y casi 100 caballeros montados provocó que los hombres que acompañaban a Candy se rindieran al pánico. Su único deseo era huir y esconderse, y Candy no podía reprocharles nada cuando ella misma sentía lo mismo. No obstante, no podía permitir eso. Su propio miedo le dio un tono frío a su voz mientras les explicaba con serenidad que si no se quedaban a ayudarla, morirían. El enemigo los mataría después de derribar las puertas, o ella misma perecería. Los hombres se quedaron, aunque se parapetaron casi a nivel del suelo, lejos de las troneras desde donde se disparaban las flechas. Candy observó la escena, intentando recuperar la calma. La cantidad de caballeros resultaba sobrecogedora. No había esperado tantos. El halcón negro, símbolo de Ashendel, resaltaba en varios estandartes y muchos caballeros lo habían incorporado a los arneses de sus caballos. En efecto, era el ejército de Ashendel, pero ella no podía distinguir quién de los caballeros montados era el líder. Pronto un hombre se separó del grupo y avanzó hacia la entrada. No llevaba una armadura pesada, lo que indicaba que no era un caballero. Al menos 20 soldados también estaban a caballo, aunque no en corceles grandes, y él era uno de ellos. Tenía una voz fuerte y clara. Escuchó cada palabra con nitidez, pero no pudo creer lo que oía. No se ofrecieron condiciones ni garantías, solo la opción de rendirse por completo o enfrentarse a la destrucción total. Nada más contaba con 10 minutos para decidir. No había decisión que tomar, aunque ella tenía sus dudas sobre si la amenaza era real. Candy no podía aceptar el desafío porque los hombres que la acompañaban no esperaron para escuchar su veredicto. Actuaron rápidamente, abriendo las puertas sin su autorización, y Candy no pudo detenerlos. Ahora, su única opción era aguardar la llegada del ejército. Los caballeros entraron con las espadas en mano, pero se encontraron solo con Candy, quien permanecía erguida en el primer peldaño de la escalera. Su presencia no pareció sorprenderlos. Aquellos designados para proteger los muros actuaron rápidamente, sin tomar muchas precauciones ni prever la posibilidad de enfrentar oposición. El grueso del ejército se aproximó a Candy, liderado por 3 caballeros que fueron los primeros en desmontar. 2 de ellos lucían atuendos tan lujosos que seguramente eran nobles, aunque solo uno podía ser el señor de Ashendel. El otro posiblemente era su vasallo. Sin embargo, fue el tercer caballero quien avanzó lentamente hacia ella. Era notablemente más alto que los otros 2, y mientras se acercaba, enfundó la espada. No apartó la mirada de Candy mientras acortaba la distancia, aunque ella no pudo verlo claramente, puesto que tenía la visera del yelmo bajada. La elección del lugar para esperar no había sido la más acertada. El sol, situado a espaldas de los hombres, la bañaba directamente en el rostro. Provocaba destellos en sus rizos de oro, resaltaba la blancura nacarada de su piel y le impedía discernir con claridad al hombre que se aproximaba. Solo podía distinguir su considerable altura y la armadura que lo cubría por completo. Incluso el barbijo de malla se ajustaba firmemente a su mentón y el yelmo, con su prominente protector nasal, se hallaba bien encajado. Únicamente un rasgo se distinguía con nitidez: la línea cruel que formaba su boca.
Candy abrió la suya para pronunciar un saludo, mas solo un ahogado sonido escapó de sus labios cuando las manos del hombre se cerraron sobre sus hombros con tanta fuerza que creyó que sus huesos se quebrarían. El dolor la obligó a cerrar los ojos y una nueva sacudida, aún más brusca que la anterior, la forzó a abrirlos de par en par. «¿Cuál es tu nombre?». Su tono era tan frío como la expresión despiadada de su boca. Candy se sentía desconcertada por la manera en que él hablaba. A pesar de que su vestimenta indicaba que era la dama del castillo, él la trataba como a una sierva del campo, lo que la llenaba de terror. «Me llamo Lady Candice White, quiero decir, Lady Candice Montfort», dijo con una voz apenas audible. «Ya no eres Lady. A partir de ahora, eres mi prisionera». Candy experimentó un inmenso alivio que casi la hizo perder el equilibrio. Al menos él no planeaba matarla en ese mismo lugar, sobre los escalones. Además, el convertirse en su prisionera no parecía tan grave, siempre y cuando se tratara de una situación temporal. La confinarían en habitaciones adecuadas para alguien de su noble linaje y se le otorgarían todas las cortesías correspondientes a su estatus. Aún así, ¿qué quiso decir al afirmar que ya no era Lady? Él seguía esperando, apretándola con firmeza. ¿Qué esperaba de ella? ¿Acaso a que se opusiera a la decisión de hacerla su prisionera? No, Candy no iba a discutir con ese hombre. A juzgar por lo que había visto y escuchado hasta ese momento, era aún peor que Neil. Pero, ¿qué cabría esperar de alguien que iba a la guerra por el simple hecho de perder apenas un centímetro de tierra? La inquietud se apoderaba de la joven mientras notaba la mirada penetrante de Ashendel sobre ella, pero el terror la paralizaba, impidiéndole mirarle a los ojos. Finalmente, él se giró sin soltarla y la lanzó con brusquedad sobre el pecho acorazado de uno de los hombres que lo acompañaban. «Conducid a la prisionera Ashendel y encerradla en la mazmorra. Si no se encuentra allí cuando yo llegue, alguien lo pagará caro». El hombre situado tras ella palideció visiblemente. Candy no pudo verlo, pero ella también estaba lívida, casi al borde del colapso, tras escuchar aquellas palabras ominosas. «¿Por qué?», preguntó con un hilo de voz, pero Ashendel ya se había dado la vuelta para entrar en la fortaleza.